Y si te revelara que el mayor misterio custodiado por los sabios para atraer una prosperidad sin límites no consiste en retener, sino en comprender que el sustento es una frecuencia espiritual vibrante. He aprendido de mis antepasados que si miras la abundancia como un pozo que se seca, ella se desvanece ante tus ojos como arena entre los dedos. Me dirijo a ti, que te dejas la piel trabajando y, sin embargo, sientes que tu esfuerzo se evapora en un vacío inexplicable debido a un bloqueo en tu cabaná que vienes arrastrando sin saberlo. En los próximos instantes, voy a entregarte un código de la Torá que transformará tu realidad financiera en apenas 3 semanas si te atreves a integrar lo que voy a compartir. No cierres los oídos a este llamado. Lo que vas a descubrir aquí tiene un valor incalculable y nadie en tu entorno ha tenido la lucidez de mostrártelo. Acércate, hijo mío. Toma asiento aquí junto a mi mesa. ¿Hueles eso? Es el aroma del té de azahar y canela que Raquel acaba de preparar. Pero si agudizas tus sentidos, percibirás algo más antiguo. El perfume del cedro, el polvo de los tomos encuadernados que han visto pasar siglos y el aroma de la tinta sobre el pergamino que inunda este rincón. Hay una presencia sagrada en este silencio que nos envuelve, ¿no te parece? Es el eco de 1000 años de fe que desea susurrarte una verdad. Observa mis manos por un momento. Están gastadas, llenas de surcos como un campo tras la cosecha, y a veces tiemblan, lo reconozco. Pero poseen la memoria de quien aprendió a descifrar no solo los trazos oscuros sobre el papel, sino los latidos ocultos detrás de cada circunstancia de la vida. Yo no crecí en una casa de mármol, ni dormí entre sábanas de lino fino. Fue todo lo contrario. Cierra los ojos y trata de visualizar lo que yo guardo en mi recuerdo. Aún escucho el crujir de las vigas de madera en aquellas noches de tormenta, un sonido seco que parecía burlarse de nuestra precariedad. Sentía un vacío en las entrañas, una punzada sorda que me recordaba constantemente lo que nos faltaba, latiendo al mismo ritmo que mi corazón fatigado. En aquel entonces, yo vivía encadenado, no por grilletes de metal, sino por algo mucho más asfixiante. Era un esclavo de la mentalidad de carencia. Para mí, el sustento no era una bendición, sino un juez implacable que exigía tributos diarios de agotamiento, angustia y sacrificio extremo. Y lo más doloroso, hijo mío, es que ahondándolo todo, la copa nunca se llenaba. Miraba el mundo como una tierra agrietada por el sol, un lugar hostil donde cada moneda y cada trozo de pan debían ser arrebatados con una lucha amarga. Mi padre, que descanse en paz, era un hombre íntegro, pero su espíritu estaba prisionero tras muros de inseguridad. Solía advertirme: «Hijo, pon los pies en la tierra, la fortuna no cae del cielo». Decía que los honestos caminan con los bolsillos vacíos, mientras que los astutos se quedan con todo y se ríen de nuestra suerte. Yo absorbí esas palabras como si fueran una verdad absoluta. Respiraba ese peso cada mañana al despertar. Estaba convencido de que la escasez era mi único destino. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en ese ciclo? Como si buscaras una salida en la oscuridad y nadie respondiera a tu llamado? Si estás escuchando ahora las palabras de este viejo rabino, quizás es porque tu neshama está agotada de perseguir espejismos que se desvanecen al intentar tocarlos. Escucha bien, la luz solo entra donde hay una vasija lista, y esa vasija se forma cuando decidimos prestar atención de verdad. Si este conocimiento empieza a resonar en tu interior, si sientes una vibración distinta, comprende que compartir la sabiduría es el primer paso para desbloquear los canales de la brachá que el Creador ha destinado para ti. No te quedes solo para ti lo que es sagrado. Permite que la energía circule. Recuerdo un atardecer específico,
una tarde que brilla en mi mente como si el sol no se hubiera ocultado todavía. El cielo estaba teñido de un violeta intenso, casi como el manto del tabernáculo. Mi abuelo Isaac, un hombre que cruzó fronteras con solo un morral viejo y una fe inquebrantable, me llamó aparte. Él irradiaba una paz que parecía sobrenatural, una serenidad que yo, en mi angustia, no podía procesar. No me entregó plata ni posesiones materiales. Puso su mano sobre mi hombro, todavía puedo sentir ese calor protector, y me confió un secreto. Lo que descubrí ese día, y lo que voy a revelarte ahora, es que el sustento, en su raíz más pura y espiritual, no es el papel moneda que guardas. No es el metal que brilla, ni los dígitos abstractos que ves en una cuenta bancaria. Presta atención, porque esto rompe todos los esquemas que la sociedad te ha impuesto. El dinero es energía, es coach, potencia divina en constante flujo, y como toda fuerza en la creación, se rige por leyes espirituales tan exactas y constantes como el movimiento de los astros. Si comprendes la vibración de la abundancia, ella fluye hacia ti de forma natural. Nuestra tragedia moderna es que hemos sido programados para ser buscadores de sobras. Vivimos con la mirada puesta en el suelo, tratando de recolectar migajas, cuando fuimos diseñados para ser conductos vivos de una fuente que no tiene fin. La Torá no nos enseña a vivir en la indigencia del alma, sino a reconocer nuestra herencia de dignidad consciente. ¿Sabías que existe una frecuencia, un lenguaje preciso que los patriarcas dominaban para atraer la provisión sin ese esfuerzo que carcome la vida? Mi abuelo me contaba que en 1952, cuando empezó de cero en una tierra extraña con apenas unos pesos, jamás pronunció la frase «no tengo». Él sabía que el habla es la llave que abre o cierra los portales del cielo. Si decretas falta, el universo confirma esa carencia, pero si te asumes como el administrador de una energía sagrada, tu mundo se transforma. Quédate conmigo, porque voy a mostrarte cómo los grandes visionarios de la historia no levantaron sus imperios solo con astucia, sino aplicando principios ancestrales que mi pueblo ha custodiado por milenios. Voy a derribar la mentira de que la prosperidad es un privilegio de unos pocos o cuestión de azar. La plenitud es el derecho de quien conoce las leyes de la fuente. Antes de continuar y contarte lo que ocurrió cuando intenté aplicar esto, y estuve a punto de rendirme, te lo aseguro, manifiesta tu presencia. Si estas palabras están despertando algo en ti, si sientes que este encuentro no es casualidad, dale apoyo a este mensaje y escribe en los comentarios: «Abro mi vida a la energía de la abundancia». Esto no es para mí, es una señal para tu propio inconsciente de que el ciclo de la escasez ha terminado. Escucha con atención, porque lo que viene ahora es la razón exacta por la cual, a pesar de tanto esfuerzo, parece que la estabilidad huye de ti. Te hablaré del conflicto real, de la sombra que sabotea tus sueños y cómo vencerla definitivamente. ¡Qué alegría que hayas decidido permanecer! Eso revela que tu alma tiene sed, y la sed es la prueba irrefutable de que el agua existe. Acércate un poco más, pues ahora entraremos en la fase más profunda de nuestro viaje. Lo que voy a revelarte no es una crónica de triunfos mágicos, sino el relato de una batalla interna que por poco me consume. El paso de la carencia a la plenitud no fue un sendero alfombrado, hijo mío. Intenté poner en práctica lo que mi abuelo Isaac me confió. De verdad lo intenté. Pero los muros de mis antiguos prejuicios eran demasiado altos, tan sólidos como las murallas de una fortaleza inexpugnable. Yo me levantaba y decretaba: el sustento es energía, pero en lo más hondo de mi ser sentía un nudo en el estómago cada vez que llegaba un aviso de cobro. Rezaba pidiendo auxilio, pero mi voz estaba cargada de un aroma a desesperación que delataba mi miedo.
Era como intentar sintonizar una sinfonía sublime en una radio vieja, mientras el dial se quedaba atascado en el ruido blanco de la estática. ¿Sabes qué era ese ruido? Era el saboteador de la identidad. No tiene rostro, pero su voz es persistente. Me susurraba al oído: ¿quién te crees que eres? Solo eres una farsa. La prosperidad es para los otros, para los que tienen suerte, pero nunca para alguien con tu historia. Entonces yo intentaba compensarlo con esfuerzo físico. Trabajaba 14, 16 horas al día, creyendo que el agotamiento de mi cuerpo y el tiempo que le robaba a mi familia serían la moneda para convencer al cielo de bendecirme. Pero escucha bien lo que este viejo rabino te dice: cuanto más perseguía el dinero con angustia, más se alejaba él de mí. Era como intentar atrapar mi propia sombra bajo el sol de mediodía. Das un paso al frente y ella se mueve exactamente la misma distancia, siempre fuera de tu alcance. La crisis definitiva, mi punto de quiebre, llegó cuando perdí hasta lo poco que había levantado con sudor. Un proyecto se hundió y las deudas se apilaron como una montaña de granito que me asfixiaba. Me vi frente al espejo, en una habitación despojada de todo, sintiendo una amargura que me cerraba la garganta. Fue en ese silencio de derrota absoluta cuando las palabras de las Escrituras, que leía por costumbre, cobraron vida propia. Recuerda que es el Eterno quien te da el poder para generar bienestar. Lo había leído 1000 veces, pero esa noche una palabra saltó del texto: Coach. En nuestra lengua sagrada, Coach no es solo fuerza muscular, significa energía potencial, capacidad vibratoria, potencia pura. Entendí, como un rayo que cruza el cielo, que no necesitaba más horas de cansancio físico, necesitaba un nuevo estado de presencia consciente. Comprendí que nuestros antepasados no eran simples nómadas que tuvieron fortuna, eran maestros de la física del espíritu. Sabían que la riqueza no es algo que atrapas afuera, sino algo que atraes por quien eres adentro. Ellos sabían que la gratitud debe ser el prefacio de la posesión. Vivían en Vitachón, la certeza inamovible de que el Creador es la fuente infinita, el Shaddai. ¿Sabes qué significa el Shaddai? Uno de sus significados es aquel que es suficiente. Si la fuente es suficiente, ¿por qué yo me comportaba como un huérfano perdido en la estepa? En ese instante de oscuridad total, el Creador puso a un nuevo guía en mi camino, un maestro muy anciano que, incluso en tiempos de recesión económica, se mantenía próspero, generoso y en paz. Me miró y me dijo: Moisés, la boca manifiesta lo que abunda en el alma. Si sigues hablando de escasez, si sigues diciendo está difícil o no tengo, el universo seguirá entregándote el desierto que estás proyectando. Me enseñó que el mal de ojo o la envidia ajena solo son energías bajas, que solo te alcanzan si vibras en la misma frecuencia del temor. El miedo es la puerta de entrada para la pérdida. Para atraer la energía del sustento, debía convertirme en un imán de bendiciones, y eso requería un código sagrado que siempre estuvo frente a mí. Hijo mío, permíteme preguntarte algo con total honestidad. ¿Has sentido alguna vez que, por más que nades, hay una corriente invisible que te empuja hacia atrás? ¿Que llegas a cierto límite y algo ocurre para bajarte de nuevo? Si es así, escribe ahora mismo: rompo mis techos invisibles. Al escribirlo, materializas tu intención de salir de la estática y entrar en la armonía. Entendí que mi lucha no era contra el mercado, ni contra el gobierno, ni contra mis jefes. La batalla era contra la imagen de pobreza que yo mismo custodiaba en mi interior. El enemigo era espiritual y la herramienta para vencerlo no era el sudor, sino la revelación. Estaba a punto de descubrir la frecuencia exacta, ese mantra de palabras y sentimientos que cambiaría mi cuenta bancaria y mi paz mental en menos de 72 horas. Pero antes de entregarte esta llave,
necesito que comprendas su peso. Este conocimiento se guardaba con celo, pasando de generación en generación como el tesoro más sagrado. ¿Estás listo para dejar de recoger migajas y convertirte en un canal de flujo constante? ¿Estás listo para el enfrentamiento final con tu propia mente y expulsar al mendigo que habita en tus pensamientos? Hijo mío, has llegado al umbral. El desierto ha quedado atrás y estamos ante las aguas, esperando la orden para avanzar. Hijo mío, has llegado al momento de la travesía definitiva. El desierto ha quedado atrás y ahora nos encontramos ante las aguas del Jordán, esperando la orden para avanzar. Como te dije, el enfrentamiento final no fue contra el sistema financiero ni contra la economía del país. Esa batalla ocurrió dentro de mi propia mente, en el santuario sagrado de mis pensamientos. Tuve que tomar una decisión radical, una de esas que cambian el destino de toda una estirpe. Tuve que expulsar al mendigo que habitaba mis pensamientos para dar lugar al heredero del universo. ¿Comprendes la profundidad de esto? Mientras te veas como alguien que necesita ayuda, estarás repeliendo la abundancia, pero cuando te percibes como un canal que distribuye bendiciones, el universo se apresura a llenar tu reservorio. Fue en ese punto de rendición total cuando comencé a aplicar el mantra ancestral, la oración que aquel maestro me susurró, como si fuera el tesoro más preciado de una familia. Él me dijo: Moisés, el secreto no consiste en pedir, el secreto está en sintonizar. Y me entregó las palabras: Baruch atah Adonai, Melech haolam, Borem korot abracha. Bendito seas tú, eterno Rey del universo, que creas las fuentes de la bendición. Escucha con tu alma. Cuando yo pronunciaba esas palabras, no eran solo sonidos saliendo de mi boca. Era una reprogramación celular profunda. Dejé de pedir por dinero, porque el dinero es solo el efecto, y empecé a agradecer por la energía de Parnasá, la provisión divina que ya fluía a través de mí, incluso cuando mis ojos físicos aún veían escasez. Comencé a bendecir cada billete que salía de mi mano para pagar una cuenta. En lugar de quejarme diciendo: ahí se va mi dinero, declaraba con fuerza: Baruch Hashem, soy un canal de circulación de riqueza. El resultado, hijo mío, el resultado fue como abrir una represa que había estado bloqueada por décadas. Fue asombroso y aterrador al mismo tiempo. Oportunidades que nunca antes habría notado y que habían estado allí todo el tiempo, pero que mi visión de carencia bloqueaba, empezaron a saltar ante mis ojos. Las personas adecuadas aparecieron en momentos improbables, como si hubieran sido enviadas por ángeles. El dinero dejó de ser un fin, un objetivo que me robaba el sueño, y se convirtió en un medio. Se volvió un flujo constante y rítmico que entraba y salía, multiplicándose en cada movimiento. La liberación fue absoluta. ¿Sabes esa ansiedad que acelera el corazón y nos quita el descanso? Fue reemplazada por una paz profunda, ese estado que llamamos vitachón, la confianza plena de que el Creador ya ha provisto todo antes, incluso de que yo sienta la necesidad. Vi mi vida transformada en apenas 72 horas tras cambiar mi frecuencia vibratoria. No fue magia, fue alineación con la verdad. Hoy cuando miro hacia atrás, veo a aquel joven desesperado y siento una compasión inmensa, pero también una gratitud infinita, pues fue su dolor el que me obligó a buscar esta sabiduría. La prosperidad no es un destino al que viajas, es un estado de espíritu que llevas contigo. Es la luz que enciendes por dentro y que hace desaparecer las sombras de la pobreza. Si deseas verdaderamente entrar en este flujo, si sientes que las cadenas de la escasez se están rompiendo ahora, sella este compromiso conmigo. Todavía tengo secretos que revelarte, misterios que la mayoría de las personas nunca llega a conocer.
Imagínate caminando por un inmenso campo de trigo dorado bajo el sol. El viento sopla suave y las espigas se curvan. Pero no se curvan por debilidad, sino por el peso de la abundancia que cargan. Así es tu vida cuando entiendes que eres un canal de la energía divina. Yo ya no persigo la sombra, camino hacia la luz, y la provisión me sigue inevitablemente. Que el secreto de la Torá se convierta en tu realidad práctica desde este mismo segundo. Hijo mío, hemos llegado al punto donde las palabras se transforman en acción y la sabiduría se hace carne. Lo que te he entregado hasta ahora no es un simple relato para tus oídos, sino un mapa para tu triunfo definitivo. Pero recuerda, un mapa es inútil si el viajero se niega a caminar. El código que te revelé sobre la sintonía del rabino de la abundancia, Baruch Atah Adonai, Melech Haolam, Borem Korot Abracha, no es un conjuro de magia, es un ajuste de frecuencia para conectar tu espíritu con la estación de la fuente infinita. Al pronunciarlo, le dices al universo: reconozco que tú eres el origen y yo soy el canal. Y cuando eres un canal, la energía no puede estancarse, tiene que fluir. Al fluir a través de ti, deja un rastro inevitable: prosperidad, salud y paz en tu hogar. La instrucción práctica, el ejercicio de la bendición circulante. Para ver la mano del Creador actuando en tu realidad física durante las próximas 72 horas, debes actuar como lo hacían mis ancestros, incluso cuando no tenían nada, sin dolor en el corazón. Cada vez que pagues algo, desde el pan de la mañana hasta una deuda antigua, no lo hagas con angustia. La intención del canal, en el momento exacto de entregar el dinero o realizar el pago digital, susurra o mentaliza: Baruch Hashem, soy un canal. Esta energía sale de mí para bendecir a quien la recibe y vuelve a mí multiplicada por la fuente. Acción sin fallas. Haz esto con cada transacción. Si alguien te pide ayuda, asiste. Si ves una oportunidad, no digas no puedo. Di: estoy preparando mi canal para esto. El mundo intentará arrastrarte de nuevo a la vieja frecuencia de la carencia. Escucharás noticias de crisis y quejas de tus vecinos, y tu propio saboteador interno te dirá que nada de esto funciona. Pero tú ahora posees un secreto milenario. Tienes la autoridad de quien sabe que el Creador es el dueño del oro y la plata, y que el dinero es simplemente energía. La promesa es clara. Cuando cambias tu vibración interna de necesitado a agradecido, las leyes espirituales obligan al universo a reorganizar tu realidad física. En 72 horas verás señales, una idea nueva, un descuento inesperado o un encuentro que parecerá azaroso pero será providencial. No ignores estos brotes de tu cosecha. Si este bálsamo ha tocado tu alma, no permitas que la luz muera aquí. Si sientes que tu vida ha comenzado a cambiar hoy mismo, sella nuestro pacto espiritual escribiendo como comentario final: soy un canal de bendiciones. Para quienes deseen profundizar en las estrategias completas de mi pueblo, he dejado el camino abierto hacia el código del enriquecimiento, el mapa que mi abuelo me confió. Me despido con esta imagen. Mira hacia el horizonte donde el sol está naciendo. La oscuridad de tu escasez está siendo disipada por una luz que emana desde tu interior. El mendigo en tu mente ha muerto. El heredero ha despertado. Camina con dignidad. Camina con emuná. El té se ha enfriado y los libros permanecen en sus estantes. Pero tú nunca más serás el mismo. Shalom Aleichem. Que la plenitud esté sobre ti y toda tu descendencia.